DBH Compliance. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Nos reunimos hoy día porque hoy las empresas tienen un rol muy importante en el combate contra la corrupción. Por un lado están las obligaciones legales de las compañías, entre las cuales podemos destacar la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su relación con el compliance. Pero por otro lado también están los propósitos de las empresas, su visión, sus objetivos y su contribución a la sociedad. Esta mañana queremos unir estas distintas dimensiones a través de 3 interesantes exposiciones. Tenemos junto a nosotros a Marta Herrera. Ella es directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público y directora jurídica de la Fiscalía Nacional. Marta es profesora en diversas casas de estudio, diplomados y programas de magíster en el ámbito del derecho penal y procesal penal. Ha participado en representación del Ministerio Público de Chile en diversos foros nacionales e internacionales en materias de proceso penal, corrupción, ética y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Marta es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la California Western School of Law en San Diego. También tenemos con nosotros a Susana Sierra. Susana es directora ejecutiva de DBH Compliance. También es directora del programa y profesora del Diploma de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Universidad Católica. Es fundadora y directora de la Fundación Independízate y presidenta de Chile Transparente. Susana es ingeniera comercial y MBA de la Universidad Católica de Chile. Y por último, tenemos el honor de tener a Axel Christensen. Axel es director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock. Cuenta con más de 25 años de experiencia en inversiones y finanzas, ocupando posiciones en Cruz del Sur, Moneda, Cuprum, entre otros. En el ámbito de las políticas públicas, Axel participó del Consejo Asesor del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda y el Comité Presidencial para la Reforma de Pensiones en el año 2006. El señor Christensen es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y MBA de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Les recordamos que pueden hacer preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Tendremos estas 3 exposiciones de 20 minutos cada una. Le doy la palabra a Marta para que comience. Bueno, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación de DBH Compliance, en alianza con Chile Transparente, debo decirlo, que es nuestro aliado estratégico también como Fiscalía, así que muy contentos de poder participar en esta actividad que tiene un tema que parece bastante amplio y que en definitiva nosotros hemos querido unir de la siguiente manera. Queremos ver un poco lo que es la visión tradicional, lo que ha sido la visión tradicional de la empresa en relación a los delitos, en relación al ámbito delictivo y lo que son las nuevas realidades que ya la verdad es que no son tan nuevas, que ya llevamos bastante tiempo en esto, pero se van renovando y por eso me ha parecido importante abordar un poquito esa renovación, cómo vamos caminando hacia precisamente otras realidades que ya están bastante instaladas en otros sistemas como la corrupción en el sector privado y luego reflexionar un poco respecto de lo que hemos visto en atención a lo que ha estado pasando principalmente en nuestro país a raíz de todos estos años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Corporativa. En una introducción, entonces, lo que nosotros primero podríamos decir es que si bien no existe en el ámbito normativo, por decirlo de alguna manera, una definición de lo que es la corrupción, las diferentes convenciones internacionales sobre corrupción, de las que Chile forma parte, es decir, que forman parte del ordenamiento jurídico nacional, son ley de la República, sí nos describen un poco la corrupción básicamente asociada a las consecuencias que tiene, y así la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la ONU, nos dice que la corrupción amenaza la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y asimismo compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Y en el ámbito de la OCDE, perdón, me salí, en el ámbito de la OCDE,
Se nos dice que el cohecho da origen a serias complicaciones de carácter moral y político, mina el buen gobierno y el desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales. También en el preámbulo de la convención de la OCDE. Es decir, estas convenciones nos van dejando claro cuál es el tremendo daño que en definitiva la corrupción produce y que sin duda nos quedamos cortos con estos efectos. Claramente nos quedamos cortos con estos efectos. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de la empresa, de acuerdo a, sí, su definición en el ámbito sobre todo de la legislación laboral y de seguridad social, vamos a entender por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos y que está dotada de una individualidad legal determinada. La empresa brinda trabajo, brinda condiciones dignas y genera bienes y servicios y por supuesto contribuye de manera importantísima al desarrollo económico. Creo que sobra un poco decir esto en los tiempos en que estamos viviendo, en que justamente nos damos cuenta de la importancia que tiene precisamente la actividad empresarial y en definitiva lo nocivo que resulta cualquier aspecto que afecte el desarrollo de esta actividad en todo sentido, en los sentidos que vemos ahí, en la generación de empleo, en el desarrollo económico, etc. Pero no obstante todas estas bondades, no podemos negar que la empresa sí es un foco de riesgos, de distintos riesgos, ¿ya? Es un foco de generación de riesgos en distintos ámbitos y entre ellos está también el ámbito delictivo, el ámbito de la comisión de hechos ilícitos. Y nosotros esto lo podríamos ver tradicionalmente desde dos perspectivas. Hay delitos que se cometen y que tienen como víctima a la empresa, en que el afectado es la empresa, ¿verdad? Y entre ellos están aquellos delitos que se cometen por terceros ajenos a la empresa y podemos distinguir delitos comunes, un robo cualquiera, que podemos ver en los noticiarios diariamente, y también, lamentablemente, dentro de la misma empresa, y por eso ahí muy gráficamente les puse una foto de lo que pretende ser un robo hormiga, del clásico robo hormiga. Pero la empresa también puede tener responsabilidad en materia delictual, ¿ya? En distintos tipos de delitos, y vamos a pensar quizás como los más clásicos en materia de libre competencia, con la colusión, en el ámbito de los accidentes laborales, que van a significar, en definitiva, cuasi delitos respecto de los cuales la empresa va a tener una responsabilidad en materia tributaria, en materia de delitos económicos, de estafa, fraudes, etcétera. Y en definitiva estos delitos también pueden ser cometidos por personas naturales que tienen un grado de representación importante dentro de la empresa. ¿Ya? Pueden ser cometidos por gerente o también pueden ser cometidos por empleados. Y de ahí entonces vamos a tener una normativa que va a regir la responsabilidad de la empresa en el ámbito exclusivamente penal. Entre las nuevas realidades y lo de nuevas que un poco, la verdad, ya es pasado, está la convención de la OCDE sobre soborno transnacional, que en definitiva es ley de la República, y también la FCPA en Estados Unidos. ¿Por qué lo pongo? Porque en definitiva no es ley nacional, pero rige a muchas de nuestras empresas. Es decir, muchas de nuestras empresas que tienen transacciones internacionales y que tienen transacciones en Estados Unidos también se van a ver regidas por la FCPA, que establece esta normativa que nosotros tenemos ampliada y desde hace mucho tiempo, digamos, en cuestiones o delitos como el soborno entre privados de la FCPA existe desde el año 1977. 1977, para nosotros desde el 2018, fines del 2018. Ya la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual nosotros somos parte desde el año 2006, también desde allí recomienda tener una figura de soborno entre privados y tener una figura de administración desleal, que eran deudas históricas del derecho penal chileno en esta materia. Bueno, haciéndonos cargo de estas nuevas realidades, el año 2009, entonces, entra en vigencia la ley 20.393, que como todos sabemos, es
la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que rompe este aforismo tan internalizado en nuestra cultura jurídica chilena de que las sociedades no pueden delinquir, que por las sociedades solo pueden delinquir las personas naturales que representan, que dirigen a estas sociedades, pero la persona jurídica en sí no podía. Bueno, esto cambia en un reducido ámbito de aplicación, como vamos a ver y como probablemente ustedes saben, respecto de los delitos, me refiero a los que procede, y en términos de aplicación a personas jurídicas, en el sector privado aplica íntegramente, personas jurídicas con o sin fines de lucro, y en el sector público es más acotado y aplica solo respecto de empresas del Estado. Tiene una serie de requisitos para que proceda. Primero, que se cometa un delito base, solo recordando que se cometa un delito base. En segundo lugar, este delito base no se comete por cualquier persona, se comete por ciertas personas que están enumeradas en la ley, pero que en definitiva tienen un poder decisorio importante al interior de la organización. Este delito, además, que tiene que ceder en provecho o en interés de la persona jurídica, o más bien, en realidad tiene que ser cometido para interés o provecho de la persona jurídica. Si este se concreta o no, esa es una cuestión aparte. Y lo más importante que define nuestro sistema, bueno, son todos igual de importantes, perdón, pero lo que quiero decir es que nuestro sistema se define como un sistema en que nosotros lo que le reprochamos a la persona jurídica más que nada es que no se haya preocupado de que ese delito no se cometiera, es decir, reprochamos cosas distintas a la persona natural, que es la que cometió el delito, y a la persona jurídica, en definitiva, le estamos reprochando que haya incumplido con sus deberes de dirección y supervisión. Por lo tanto, si la empresa efectivamente los cumplió, y en definitiva, lo que la ley establece es que si la empresa estableció un modelo de prevención de delitos adecuado para efectivamente supervisar y evitar que estos delitos se cometieran, entonces va a establecer una presunción a favor de la empresa, en virtud de la cual la empresa no va a ser responsable. Y entonces ahí entramos al ámbito de los modelos de prevención, al ámbito del compliance. ¿Cuáles son esos delitos bases actualmente? Porque la verdad es que cuando partimos del año 2009 teníamos 3 delitos únicamente, pero esta es la realidad que tenemos al año 2020. Se han ido ampliando, como ustedes ven, en calidad de crímenes, es decir, de los hechos más graves, el lavado de activos, el soborno en relación al cohecho impropio y al cohecho para cometer delitos, es decir, a las modalidades más graves de cohecho, el cohecho a funcionario público extranjero, la administración desleal en su modalidad más grave también, que tiene que ver con ciertos sujetos activos que administran ciertos patrimonios, los delitos de la ley de pesca, que fue una modificación también que es acotada, pero que viene recogiendo un ámbito que se reclama desde hace tiempo y que tiene que ver con el riesgo al medio ambiente, que muchas veces pueden provocar las empresas. Como simples delitos, el soborno en su modalidad básica, la negociación incompatible, el nuevo delito corrupción entre particulares, el financiamiento al terrorismo, la apropiación indebida, la administración desleal y la receptación. Este es el catálogo completo que tenemos al día de hoy. Como les digo, partimos del año 2009 solo con 3 delitos y en estos momentos ya tenemos este catálogo. Respecto del último requisito que decíamos para ser procedente de la responsabilidad penal empresarial, teníamos la omisión de los deberes de dirección y supervisión y por lo tanto, como contrapartida, la presunción de que estos deberes se cumplen si la empresa ha implementado efectivamente un modelo de prevención de delitos, entre cuyas características nosotros podemos mencionar primero que es voluntario, porque la ley tuvo muy pendiente como objetivo no encarecer los costos, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. La ley solo establece los mínimos que debe contener este modelo. La idea, por supuesto, a ya más de 10 años a 11 años de vigencia de la ley es que efectivamente cada uno de esos modelos se haya perfeccionado y considere más y mejores estándares, precisamente,
Ahora, no hay estándares preestablecidos para la certificación de los modelos y en definitiva el análisis de la efectividad de ese modelo es una labor que en el ámbito penal, le va a corresponder a la jurisprudencia tener que realizar. Pero tenemos un nuevo escenario que está constituido por la ley 21.121, que es la que modifica de manera importante tanto el Código Penal como la ley 20.393. ¿De qué manera la modifica? Establece un aumento importante de las penas. Esta es una ley que se genera, básicamente podríamos decir, en el marco de las conclusiones de la Comisión Engel y todo lo que estaba ocurriendo en el país a propósito de casos muy connotados de corrupción, básicamente de financiamiento ilegal a la política, pero que trajo un remesón importante en el país, ¿ya? Y por lo tanto se aumentan de manera importante las penas asociadas a la mayor parte de los delitos de corrupción. Y también surgen nuevas herramientas para la persecución penal, por supuesto a mi juicio son insuficientes, pero hay nuevas herramientas como la cooperación eficaz, que en definitiva es nuestra modalidad chilena de delación compensada, porque si uno mira los efectos que esto puede tener en materia de determinación de pena, es bastante importante. Ya hay reglas bien importantes también en interrupción de la prescripción, porque definitivamente si una persona está ostentando un cargo público, mientras lo ostenta, es bastante difícil poder esclarecer esos hechos por las posibilidades que tiene de ocultamiento del hecho ilícito y, por supuesto, por el temor que las personas que trabajan con él van a tener a entregar antecedentes y solo al hecho de denunciarlo. Y en Chile sí seguimos careciendo de un adecuado sistema de protección al denunciante de corrupción. Eso sí es una ausencia muy importante que seguimos teniendo en nuestro sistema. Por lo tanto, ahora el plazo de prescripción de la acción penal únicamente se empieza a contar desde que la persona dejó el cargo, lo que es bastante importante. Amplía de manera importante las penas de la responsabilidad penal corporativa y el catálogo de los delitos bases según veíamos en las láminas anteriores y crea nuevas figuras penales. En esto se suele entender que creó el soborno entre privados y la administración desleal, pero ojo, que es más que eso, ¿ya? Establece también como una nueva figura penal el cohecho por la función, que es un cohecho sin contraprestación, ¿ya? Es decir, me pagan algo en mi calidad de funcionaria pública sin necesidad de que yo tenga que hacer nada, ¿ya? En definitiva, más que no tener que hacer nada, hay una presunción detrás de que se piensa que si me están pagando es porque algo estoy haciendo o porque algo estoy dejando de hacer, evidentemente, pero es un beneficio en términos de la actividad investigativa. Está también el cohecho por la función y que también quiero detenerme en la negociación incompatible, que si bien no es una figura nueva, para estos efectos sí lo es, porque la negociación incompatible, que antes se refería únicamente a la situación de los funcionarios públicos, ahora incorpora a privados, a muchos privados, entre ellos directores de sociedades anónimas. Es decir, hace extensivo un delito que era posible de cometer solo por funcionarios públicos a múltiples privados como directores de sociedades anónimas, entre otras. Tenía una hipótesis de comisión y ahora tiene 7. Por lo tanto, sin duda, no obstante que el nombre existiera de antes, estamos hablando de una nueva figura penal. Estas son las estadísticas totales de casos judicializados por ley 20.393. Vemos que no es mucho, efectivamente. No nos debe extrañar ni que no sean tantos, ni tampoco las modalidades de términos, que sí debo reconocer es una cuestión muy, muy criticada por la OCDE, el hecho de que la mayor cantidad de casos salgan por suspensión condicional del procedimiento o por procedimiento abreviado. Pero es que la ley en sus orígenes tuvo un claro cariz preventivo. Lo que se pretendía, en definitiva, con toda esta revolución que significaba en el ámbito empresarial y también en el ámbito penal, decir que ahora las personas jurídicas, que son una ficción, ¿no?, de persona, podían delinquir. Con todo esto, entonces la ley fue bastante conservadora, únicamente 3 delitos base y con un carácter muy preventivo. Y por lo tanto, las principales salidas son precisamente la suspensión condicional y el procedimiento abreviado. Pero lo que yo quiero destacar acá es que el delito base en todos los casos judicializados hasta ahora, ha sido el soborno.
tanto soborno doméstico como soborno transnacional, pero en todos los casos ha sido el soborno. Por lo tanto, dentro de lo que es el nuevo escenario y con el acotado tiempo que tenemos para poder revisar todo este nuevo escenario, yo quiero detenerme en la figura del soborno entre privados, de la corrupción entre particulares que se sanciona en el artículo 287 bis y 287 ter del Código Penal y que es base de responsabilidad penal empresarial. Por eso quería exponer la lámina anterior, porque en definitiva, si algo pienso que nos va a hacer aumentar también estos ingresos, tiene que ver principalmente con esta figura. Y no lo digo, digamos, porque sea muy creativa, sino simplemente porque lo que las estadísticas nos han mostrado en estos 10 años de vigencia del sistema. El soborno entre privados entonces está ahí descrito para el empleado mandatario que solicite o acepte recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación de un oferente sobre otro. Es decir, todavía tenemos un marco bastante acotado de aplicación de esta figura. La verdad es que nos van a quedar fuera muchas hipótesis. Yo no debiera estar diciendo esto en términos de difusión, pero es cierto. Ya es un ámbito bastante acotado el que tiene el soborno entre privados. Únicamente se sanciona esta figura. Lo digo porque cuando estábamos en la discusión legislativa de si correspondía o no sancionar a los privados, uno pensaba, hay tantas actividades que corresponden tanto al sector público como al sector privado, y en definitiva, cuando estamos en el ámbito público tenemos un delito, y cuando estamos en el ámbito privado no es que tengamos una pena morigerada, sino que no tenemos nada, no tenemos delito. Y poníamos el caso clásico de, si yo como profesora de la Universidad de Chile, funcionaria pública, por cierto, le pido a un alumno un beneficio económico para pasar de curso, voy a ser directamente autora de cohecho. Si yo hacía esto en la Universidad Católica, ya en una entidad privada, eso no tenía una pena menor, sino que simplemente no era nada. La misma conducta, exactamente la misma conducta en el ámbito educacional, y lo mismo podemos aplicar al ámbito de la salud y seguramente a muchos más, una misma conducta en un sector de plano es delito y en otro sector no es nada. Bueno, eso se mantiene porque ustedes verán que esta tipificación es bastante acotada, pero en definitiva fue uno de los fundamentos que se tuvo. Estos fueron básicamente los fundamentos que se tuvieron en cuenta. En el mensaje presidencial se señaló que lo que se pretendía era mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre privados, porque las relaciones entre la actividad pública y los negocios exigen hoy mayores estándares de probidad, de transparencia y de fe pública. La decisión marco del Consejo de la Unión Europea, que obliga a todos los países de la Unión Europea a tener tipificado esta conducta como delito desde el año 2003, dice que la corrupción, tanto pública como privada, constituye una amenaza para el Estado, de derecho al tiempo que distorsiona la competencia respecto de la adquisición de bienes o servicios comerciales e impide un desarrollo económico sólido. Tenemos un rasgo común entre los dos sobornos, por decirlo de alguna manera. En ambos casos estamos desviando un poder de actuación que yo tengo en interés particular para la consecución de una ventaja indebida de carácter patrimonial o de otro carácter en favor mío de otro, y fenómenos evidentemente como el de la globalización y de la interrelación de la actividad privada y de la actividad pública están cada día más presentes. Parece que estoy un poquito, sí, estoy viendo ahí que Ramón aparece, por lo tanto esto lo vamos a saltar. Solamente quiero ponerles un ejemplo para graficarlos, que es un ejemplo que todos conocimos a propósito del caso FIFA. Ya la Fiscalía de Estados Unidos sabemos que indagó, sancionó un caso de soborno entre privados, de fraude y de lavado de dinero de altos dirigentes del fútbol mundial, ya un caso mundialmente conocido, porque además se realizó un operativo de detención de los dirigentes en un congreso de la FIFA para elegir a su presidente. O sea, la cosa fue con show. El esquema bastante básico.
Empresarios de compañías de televisión pagaron sobornos a importantes dirigentes deportivos para que, con sus votos, apoyaran en cada una de las confederaciones la adjudicación de los derechos televisivos de diversas competencias como Copa Libertadores, Copa América y nada más ni nada menos que campeonatos del mundo. Esto significaba muchísima plata, sobra decirlo. ¿Eso qué es? Es un caso de corrupción entre privados, pero cuando esto ocurre, lo que ocurre es que en Estados Unidos esto tuvo distintos cargos, conspiración para el crimen organizado, conspiración para el fraude, conspiración para lavar dinero, adquisición ilegal de nacionalidad, delitos tributarios varios en términos de declaraciones falsas, obstrucción a la justicia. ¿En Chile qué fue esto? Nada. Porque no teníamos simplemente a la fecha la legislación que tenemos desde noviembre del año 2018. Finalmente, entonces, lo que nos interesa decir acá es que la penalización a las empresas es un reconocimiento a su capacidad de generar riesgos, ¿ya? Independiente de todas las múltiples bondades que se generan. Eso es innegable, pero la empresa es un sujeto de derecho, le reconocemos desde ya la libertad para actuar en el mercado, bueno, también entonces tiene obligaciones, como cualquiera de nosotros como sujeto de derechos tenemos también obligaciones y las empresas también tienen la obligación de ser un buen ciudadano corporativo. Los modelos de prevención de delitos, siempre decimos, deben ser un reflejo de una real política de cumplimiento de la ley por parte de la empresa. No es marketing, básicamente. Eso es lo que siempre queremos decir, o por lo menos lo que nosotros desde el punto de vista penal vamos a medir. La idea siempre en materia de corrupción, aunque cueste, es transitar un poco desde el bottom-up al top-down, de terminar con esto de que la responsabilidad llegue solo a los mandos medios y llegar a quienes realmente tienen mayores grados de responsabilidad. Y los nuevos delitos son un reconocimiento de que la corrupción no abarca solo a los funcionarios públicos, sino también al sector privado. Los abusos de poder no solo se producen en el ámbito público, están con mucha fuerza en el ámbito privado y en definitiva la labor de la persecución penal de la corrupción, si bien muchas veces no tiene los mejores resultados, que ayuda a visibilizar el fenómeno y a impulsar cambios tan importantes como fue, por ejemplo, el de la ley 21.121. Si no se previene ni se reprime la corrupción, volviendo a la introducción, se debilita el Estado de Derecho, se debilita la democracia. También nosotros podemos ver cosas como esa, a propósito o desde quizás octubre del año pasado, también están muy relacionados. Se afecta la confianza en el funcionamiento de las instituciones y del sistema político, pero también tiene repercusiones en otro ámbito, se afecta la inversión, se afecta el crecimiento económico. Lo importante, lo que quiero transmitirles es que las empresas juegan un rol muy importante en esta tarea. Son contraparte de los funcionarios públicos porque la ética aplicable a los negocios debe ser transversal. Eso, disculpen la extensión. Muchas gracias. Ramón, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por la interesante, entretenida exposición. Una mirada desde el Ministerio Público, desde un punto de vista legal de la Fiscalía Nacional. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en la sección preguntas y respuestas para que puedan ir comentando para que luego de las 3 exposiciones podamos hacer una ronda de discusión. Ahora dejo con ustedes a Susana Sierra, ella es directora ejecutiva de BH Compliance. Susana. Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos, muy buena la exposición de Marta. Yo lo que quiero compartir con ustedes y linkeando también con el tema que después va a ver Axel, si bien Marta nos comentó sobre este rayado de cancha en el fondo que existe en el marco legal y que por suerte Chile ha ido avanzando en esto, ahora quiero ir más al rol de las empresas, que va un poco más allá de la ley y después que Axel pueda complementar también con este propósito. Si bien estamos en pandemia, estamos viviendo el problema mundial, tal vez más grande que a todos los que estamos vivos nos ha tocado vivir. La corrupción no descansa. Y podemos ver, y si ustedes se fijan en los mismos diarios, nunca había salido tanto la palabra corrupción como en las últimas semanas, en los últimos meses. Y la pandemia ha traído nuevos casos también de corrupción. Y vemos que en todo el continente, el caso de compra de ventiladores en Bolivia, mascarillas,
incluso hasta con bolsas de cadáveres en Ecuador, compras de ambulancias, respiradores. Y en Chile no nos quedamos atrás, en Chile también se están investigando hechos irregulares por la entrega de las cajas de alimentos, temas de las residencias sanitarias, y el último delito de moda, el cambio de giro de empresas para poder pasar a ser esenciales empresas que no eran esenciales. Y por lo tanto vemos que seguimos en el fondo encontrándonos con estos casos y hoy más que nunca. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, quiero contarles un poco cómo va a ser el mundo post pandemia, y lamentablemente es una mala noticia. El mundo post pandemia va a ser un mundo más propenso para la corrupción. Acá me voy a basar en un estudio que hizo Transparencia Internacional, donde lo que buscaba ver es cómo va a ser en el fondo este campo que va a ser más fértil para esta corrupción. Y efectivamente la pandemia o lo que está pasando hoy día está haciendo que esto aumente. Ya se venía viendo en el mundo una presión sobre la libertad y la democracia. Y efectivamente, aunque ustedes no lo crean, y tal vez en Chile que estamos más lejos, las democracias van en descenso en el mundo. O sea, hay menos países que son libres cada año. Y por supuesto que la pandemia está haciendo que este tema se acelere. Cada vez más países se han puesto más autoritarios, han tomado más control con la excusa de la salud. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que impide o hace mucho más difícil que haya gente que levante la voz o que exista efectivamente como un control sobre la autoridad. Lo hemos visto también aquí en Chile, pero lo que termina haciendo es que mientras los estados son más autoritarios, se disminuye el Estado de Derecho y aumenta la corrupción. Por otro lado, estamos viviendo la crisis económica más grande del siglo, seguramente, y las crisis económicas traen consigo muchos riesgos también para la corrupción, partiendo porque aumenta el comercio informal gigantescamente. Acá a mí me sorprendía, hace una semana salió en el diario una noticia que decía que nunca había habido tanto comercio electrónico informal. En el fondo, ahora incluso e-commerce informal. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hablar de comercio informal, nos imaginamos a la persona con la mantita en el Paseo Humada, pero ya no es así. O sea, efectivamente es un comercio informal que va evolucionando. Y esto también es muy malo porque si es que la empresa no existe, todas las leyes que comentaba Marta anteriormente tampoco se le aplican. En el fondo, cuando Marta hablaba y decía la disolución de la persona jurídica, ¿de qué persona jurídica? Si ni siquiera está formalizada la empresa. Por lo tanto, el riesgo también de cometer delitos es mucho mayor, porque digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Nada, porque en la práctica no existo. Y esto también debilita gigantescamente la competencia o a los que efectivamente lo están haciendo bien, porque la empresa que no existe tampoco paga impuestos, tampoco se le exigen ciertas regulaciones de producto, etcétera, y por lo tanto también llega a precios mucho más bajos y termina siendo injusto para las empresas que están formalizadas. Y la crisis económica también lleva a que las empresas terminen haciendo de todo para sobrevivir, porque estamos tan apretados que ya nos da lo mismo el cómo llegamos a ese resultado y nos empezamos a fijar solamente en el resultado final con tal de salir vivos de esta. Por lo tanto, esta crisis económica también trae riesgos muy fuertes de corrupción. Por otro lado, la crisis de confianza en que nos encontramos. Marta lo mencionó, pero efectivamente, ¿qué es lo que pasa cuando ya no confiamos en nada? Todo se debilita. Si no confiamos en el Poder Judicial, entonces da lo mismo lo que hagamos porque tampoco confiamos en que la condena va a ser la que debería haber sido. Si no confiamos en las instituciones, estas se empiezan a debilitar, cada uno empieza a tomar la justicia o lo que sea por sus propias manos, y por lo tanto tampoco tenemos Estado de Derecho y tampoco tenemos este rayado de cancha que nos mostraba Marta anteriormente. Por otro lado, ¿qué es lo que empieza a pasar con las concentraciones de poder? Hoy día cada vez más países viven en contextos de conflicto y por lo tanto cada vez más países tienen estos líderes autoritarios que hablábamos anteriormente y por lo tanto es mucho más difícil, perdón por decir la palabra en inglés, pero no existe como una traducción literal al castellano, accountability, donde efectivamente las autoridades son las que rinden cuenta también a la ciudadanía, porque si el poder está concentrado me da lo mismo lo que piense todo el resto, en el fondo el poder es el que manda.
El tema de la inequidad, que es un tema que saltó fuertemente, o que empezamos a hablar en Chile a partir del 18 de octubre, pero esta lamentablemente es una mala noticia. En el año 2017, 50%, o sea, el 50% de la riqueza del mundo, el 1% del mundo tenía el 50% de la riqueza. Para el año 2030, pre-pandemia, se pronosticaba que el 1% del mundo iba a tener el 64% de la riqueza. O sea, hemos visto, y este tema se ha conversado mucho, por ser más rico no quiere decir que la persona va a comprar más pantalones, por lo tanto esta distribución de la riqueza no se da. Pero ¿qué es lo que pasa también cuando aumenta la inequidad y cómo se relaciona esto también con corrupción? Generalmente en países con mayor inequidad salen líderes populistas. Y estos líderes populistas generalmente llegan al poder con discursos anticorrupción, pero se ha demostrado que cuando están en el poder terminan siendo más corruptos que lo que alguna vez existió. Y por lo tanto también ahí tenemos que tener mucho ojo. Otro de los temas que pasa es el rol de la tecnología. Y acá hay un tema interesante porque todos lo estamos viviendo. Efectivamente la tecnología es una tremenda oportunidad, no podríamos estar acá reunidos si no fuera por la tecnología. Pero ¿qué es lo que pasa? En el año, y cómo influye esto con los contextos regulatorios. En el año 2017, o sea, perdón, en el año 2008, de las 10 empresas más grandes del mundo, solamente una empresa pertenecía al rubro tecnológico, que era Microsoft. En el año 2018, ya 7 de las empresas más grandes del mundo son empresas tecnológicas, y ahí nos empezamos a encontrar como la matriz de Google, que es Alphabet, Apple, y a Amazon y las empresas tecnológicas que conocemos. Hoy día con la pandemia esto claramente se está acelerando y seguramente si medimos esto en unos años más o el próximo año, las 10 empresas más grandes del mundo van a ser empresas tecnológicas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que ya las leyes propias de los países dejan de tener tanto efecto. Antes, cuando las empresas, y esto es un tema que también nos tenemos que saber adelantar y ojalá nos sepamos adelantar como país. Cuando las empresas eran de ladrillo, una empresa para poder ir a otro país tenía que adecuarse a las leyes de ese país, tenía que sacar los permisos de ese país. Con la tecnología da lo mismo ya donde esté. O sea, la empresa nace o empieza a crecer, inmediatamente es mundial. Muchas de estas empresas no tienen sucursal en Chile, pero obviamente todos los chilenos las ocupamos y convivimos con ellas y efectivamente la empresa sí está en Chile, pero eso no significa que está físicamente en Chile. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Dependemos mucho de cómo se comporten estas empresas. Si estas empresas realmente se suben a este carro y empiezan a comportarse o empiezan a hacer temas para prevenir la corrupción, va a ser muy bueno. Pero si es que estas empresas deciden ser corruptas, también es muy riesgoso. Y por eso que ahí también tenemos que tener ojos y sobre todo como ciudadanía ser capaz de canalizar esto o de castigar a las empresas que no se comportan bien. Por otro lado está todo el tema de la desglobalización. Hoy día, si bien estamos más conectados que nunca, y creo que vivimos un momento histórico en temas de que todo el mundo está viviendo el mismo problema al mismo tiempo, y nos podemos conectar muy fácil. Axel está en Florida, no está en Chile, y lo podemos tener acá con nosotros. Pero por otro lado, cada país ha tomado medidas muy nacionalistas. O sea, cada país está viendo cómo se protege del coronavirus solo, más que pensar globalmente. Y esto también hace que todas estas convenciones internacionales o todos los temas que van más de una prevención de la corrupción del mundo, también empiecen a ser más nacionalistas o se empiecen a dejar de lado y es un riesgo que puede pasar. Todo el tema de protección de datos versus seguridad, este es un temazo que se nos viene, ¿qué es lo que hoy día muchos estamos dispuestos a ceder nuestros datos con tal de protegernos del coronavirus, pero ¿hasta cuándo? Y ¿hasta cuándo también eso empieza a tener control? Siempre se ha hablado que los datos son el oro del futuro, bueno, hoy día eso ya no es el futuro, es ahora, es más realidad que nunca. El tema de la desinformación, que también lo podemos linkear con la crisis de confianza, ya no sabemos qué es lo que estamos leyendo, qué es verdad, qué es falso, cómo nos movemos por redes sociales, que también es muy peligroso porque también puede contribuir al aumento de corrupción. Y qué hablar del dinero sucio, por así decirlo. O sea, ¿cuál es la plata que hoy día está fluyendo en la economía? La sucia. Entonces el lavado de activos, temas como el narcotráfico, crimen organizado, o sea, se está comprobado que después de las crisis económicas entra mucha de esta plata al sistema. ¿Por qué? Porque incluso los mismos bancos empiezan a decir, bueno, qué tanto, o sea, empiezo a relajar los controles de a dónde viene esta plata porque necesito que me entre liquidez.
las empresas por todos lados, y por lo tanto ahí también tenemos que tener mucho ojo. Esto no es para dejarlos deprimidos, sino para decir que este es un tema que no descansa, que efectivamente vamos a vivir un mundo más propenso para la corrupción, y por lo tanto, si no queremos que Chile termine cayendo en esto, también necesitamos adelantarnos y necesitamos actuar. Y para eso necesitamos también a las empresas. ¿Qué es lo que pasa en estas épocas? La lucha por sobrevivir es tan fuerte que desde la empresa las probabilidades de cometer delitos aumentan. Antes Marta nos comentó y nos dijo, bueno, todas estas leyes son, ¿por qué? Porque las empresas son un elemento de riesgo. Las empresas efectivamente le meten riesgo a la economía o a la actividad delictiva. Bueno, ahora ese riesgo aumenta más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el corto plazo y en esta lucha por sobrevivir. Y sumemos que vivimos en un entorno de incertidumbre. Ayer lo comentaba en un grupo, pero efectivamente hay que pensar, tenemos que seguir pensando en el largo plazo, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar en el largo plazo. Y por lo tanto hoy día están todos pensando sobrevivir, cómo salimos de esta, y después veremos qué es este largo plazo. Los planes están cambiando, muchos temas, oye, me imagino que la mayoría de las empresas, los planes que tenían para este año ya no son. Se están tomando decisiones bajo presión, ya no es que podemos esperar todas las autorizaciones, todas las políticas, sino que tiene que ser ya, porque también de eso depende la empresa. Por otro lado, los países están tomando regulaciones extraordinarias y por lo tanto también hay que ser capaz de adaptarse a estas nuevas regulaciones. En Chile, de esta misma ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que comentaba Marta, en los últimos meses ya se han incorporado 3 delitos adicionales que tienen que ver con el cumplimiento de las cuarentenas, o cómo la empresa también no exige o también está preparada para no ocurrir o no aumentar los riesgos de contagio. Y por otro lado, se empiezan a relajar los controles y procesos porque tenemos la excusa que esto es urgente. Y por eso que hoy día tenemos que estar más atentos que nunca. Y acá quiero ir a un tema un poco más psicológico, pero cuando hablamos si las empresas son buenas o malas, y acá yo soy una convencida de que más del 95% de las empresas sí son buenas, y sí nacen con un buen propósito. Axel después va a profundizar en eso, pero efectivamente la empresa nace para satisfacer una necesidad, y me toca verlo enseñando emprendimiento, trabajando con emprendedores todos los días. Este propósito es bueno, pero si el propósito, y tenemos un poquitito que es este crimen organizado y que efectivamente es la empresa del narcotraficante o la que está hecha para lavar activos, pero en esa da lo mismo la ley y da lo mismo lo que hagamos, nos tenemos que concentrar en este porcentaje de empresas buenas. Pero si las empresas son buenas por naturaleza, ¿por qué en estas últimas semanas nos hemos encontrado con esto? O sea, una empresa que hizo abrir un jardín infantil para que sus trabajadores pudieran ir a trabajar, un gimnasio que seguía operando, incluso muchas empresas que se cambiaron el giro, que una empresa de cortinas que se puso como empresa farmacéutica para poder seguir operando. O sea, y empresas que nos metemos a sus páginas web y vamos a ver valores espectaculares, donde nos encontramos con que efectivamente la empresa decía muchas cosas, pero no los hacía. Entonces acá, ¿por qué pasa esto? Y acá pasa, y en los mismos casos hemos podido ver casos de corrupción aquí mismo en Chile, los mismos casos de cohecho que comentaba Marta, generalmente se da por 2 razones. Una es esta autojustificación, y en Chile somos expertos para eso, de todos lo hacen y así se hacen las cosas acá, y si no lo hago entonces me quedo atrás, y esto nos termina llevando a cambiar nuestras conductas. Y por otro lado, cuando ponemos los incentivos solamente en los resultados, las personas se comportan distintos. ¿Por qué pongo esta foto? Porque incluso todos los que somos padres tenemos también ese rol con nuestros hijos. ¿Cuántas veces los medimos solamente por la nota que se sacaron y no por cuánto estudiaron? Por lo tanto, le estamos diciendo en otras palabras, llega con una buena nota y no te voy a decir nada, o te voy a felicitar, o lo que sea, y por lo tanto incluso podemos terminar a un niño muy pequeño, que tal vez que tiene clarísimo que copiar es malo, que no se hace, y si le hacemos una prueba de verdadero y falso la va a responder bien, lo podemos terminar llevando a copiar. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Podemos decir desde arriba, mire, esto no se hace y usted sea honesto y nosotros no cometemos delitos, pero después cuando le estamos diciendo en el directorio, bueno, cómo fueron sus resultados, cómo bajó los costos, cuánto aumentó las ventas, y no le estamos preguntando cómo llegó a eso, lo podemos estar llevando a que termine cometiendo soborno para ganar un cliente, pagando un cohecho para obtener un permiso, sin estar... sin preocuparnos de cómo llegó a eso, y terminamos mirando hacia el lado. Entonces, todo lo que comentaba anteriormente Marta de por qué las empresas presentan un riesgo, principalmente si las empresas no hacen nada o no se preocupan de cómo, podemos llegar a eso.
Y desde la empresa estamos acostumbrados a declarar valores, y métanse a la página web de cualquier empresa y van a encontrar esto: honestidad, transparencia, confianza, integridad, compromiso, responsabilidad social y muchos otros. Pero esos valores no los llevamos a verbo. Hablamos de honestidad, pero no hablamos de decir la verdad, por ejemplo. Entonces, tampoco logramos limpiarlos esto con las políticas corporativas y por lo tanto no los medimos. Entonces, acá quiero llegar a esta definición de compliance, que es más poder centrarse en el cómo se hacen las cosas y no solo en el que se hace. No un compliance desde el punto de vista legal, sino un compliance desde que la empresa realmente tome conciencia de qué es lo que está haciendo. Pero ¿cuál es el desafío que hoy día tienen las empresas? Que muchas veces, y a causa de estas leyes que han sido buenas, porque efectivamente estas leyes terminan guiando a la empresa o obligándola en algunos casos a que efectivamente empiece a actuar desde la prevención, lo terminamos llevando al papel y se termina transformando en un aspecto más legal y un checklist de cosas, y no llevándolo al corazón de la empresa o como base de la empresa. ¿Y qué es el mensaje que quiero dejar? Si logramos llevar efectivamente estos valores que declaramos a verbos y los linkeamos con políticas y procesos súper claras, con políticas de salidas de caja, con políticas de proveedores, con políticas de, en el fondo, con políticas comerciales, con las políticas que están en el corazón del negocio, realmente la empresa va a lograr ser sustentable en el largo plazo, y después la empresa puede tener en el fondo su propósito, pero esta es la base. Y ahí también, con lo que va a hablar Axel después, pero efectivamente si es que la empresa no toma el compliance como base, da lo mismo todo el resto que haga y todo ese propósito. Y para terminar, hoy día en épocas de crisis, compliance debería ser socio estratégico más que nunca. O sea, muy importante que nazca desde el directorio, que el directorio esté consultando compliance y que no lo deje aislado como en una isla, que sea capaz de identificar nuevos riesgos de forma rápida y proactiva. Les aseguro que todos los riesgos de las empresas cambiaron, que todos los riesgos que estaban identificados en las empresas hasta antes, al menos se tienen que revisar, porque efectivamente, o sea, ya pasar al teletrabajo y ya estar teniendo reuniones virtuales, ya le agregó un montón de riesgos a las empresas. Incluir todos los temas relacionados con el uso de la tecnología. Si es que se cambian políticas, dejar evidencia que esa nueva política sigue siendo adecuada para prevenir estos riesgos. Mucho foco con las áreas comerciales y de proveedores. Pasan a ser lejos las más riesgosas porque son las áreas que o están impulsando la venta o la baja de costos, y por lo tanto ahí también es donde pueden ocurrir temas. Las relaciones con funcionarios públicos. Muchas empresas han tenido que tener más relaciones con funcionarios públicos en esta época porque está cambiando todo el contexto. Bueno, dejen evidencia que hay una minuta, que no se puedan malinterpretar esas relaciones el día de mañana. En los comités de crisis que compliance pueda participar, que sea un asesor del directorio y que vaya manteniendo informada también a la administración. Que entendamos que si es que efectivamente compliance es parte del corazón del negocio, las políticas de cada área que no se hicieron por un tema legal, que se hicieron como parte de este corazón de la empresa para que la empresa sea más eficiente, son parte importante de este programa de compliance. Y hoy día con el coronavirus estamos viviendo una realidad completamente distinta, y por lo tanto hoy día tenemos que demostrar también que las empresas tienen un rol en la prevención de esta corrupción, como lo decía Marta, y que la empresa se logre alinear en el fondo a este rol social, que no es solamente generar ingresos, sino también el cómo termina generando estos ingresos. Así que con eso los dejo, muchas gracias. Muchas gracias, Susana Sierra, por interesante exposición, una mirada global acerca del combate contra la corrupción, las empresas, cuál va a ser también la percepción, cuál es la percepción global desde lo que lo va a pasar ahora en el futuro a la luz de esta pandemia que estamos viviendo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que serán respondidas luego de la presentación de Axel. Tendremos una ronda de discusión. Dejo con ustedes entonces a Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock. Adelante, Axel. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a la audiencia que se conecta hoy por esta oportunidad de presentarles desde una perspectiva quizás distinta. Yo he seguido con mucha atención, no es mi espacio de expertizaje el tema de compliance, así que he aprendido mucho ya de las presentaciones que nos han hecho Marta y Susana. Espero que lo que les pueda compartir desde la perspectiva del inversionista también sea de interés de ustedes. Así que déjenme poner acá presentación. Espero la puedan ver. Lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy es, como les mencionaba, una perspectiva
si bien distinta, desde dónde viene. Les hablo desde la perspectiva de un inversionista, y no de mi carácter personal, sino que desde la empresa que represento. BlackRock, para que aquellos que no nos conocen, es una empresa que gestiona inversiones. En estos momentos somos la mayor gestora de inversiones a nivel global. Gestionamos por encima de los 7 billones de dólares, billones españoles, digamos, o sea, son 12 ceros. Tenemos una presencia global, pero con una impronta local también muy marcada. Tenemos oficinas en buena parte de América Latina, somos inversionistas importantes en cada uno de los países, inversionistas financieros, por cierto, en la estructura tanto de deuda, pero también accionaria de muchas de las empresas listadas públicamente, y adicionalmente hemos empezado a incursionar también en el sector de infraestructura en la región. Así que, digamos, creo que puede ser interesante la perspectiva de un inversionista que, si bien tiene esta mirada global, tiene una presencia en la región relativamente marcada. Y en esta ocasión quise, y dado la invitación de Susana, hablarles desde la perspectiva de cómo un inversionista ve un tema tan importante que ya ha mencionado Marta y la misma Susana respecto al propósito de la empresa, entendido, digamos, como una entidad que va mucho más allá de solamente buscar un objetivo comercial económico, que puede ser muy legítimo, digamos, pero que hoy día las circunstancias están impulsando a que las empresas tienen que ir mucho más allá. Y como inversionistas no nos hemos quedado ajenos a esa dinámica. Y también de alguna manera engancharlo con cómo la inversión con criterio de sustentabilidad, que incluye ciertamente a lo que Susana comentaba recién, respecto a la necesidad de hacerse cargo, entre otras cosas, digamos, de malas prácticas, y ojalá encauzarlas a que se puedan no solamente detectar, sino que también se puedan ir, digamos, enrileando en un mejor propósito. Entonces, déjenme partir con, y aquí me van a disculpar, aquí va a haber bastante cruce entre láminas con contenido en inglés y en español. Es básicamente porque no me doy el tiempo de traducir todo, pero les prometo que va a ser lo mínimo que va a estar en inglés. Esto no son palabras digamos, que surgen de BlackRock, sino que más bien de los profesores Porter, perdón, y Seraphim, que son profesores de Harvard, de la Universidad de Harvard, respecto a que estamos entrando a una etapa nueva, esto incluso previo a la pandemia, donde entender y actuar en función de ¿no es cierto?, el lazo que existe entre la inversión y el desempeño de esa inversión, y eso cae en el centro de lo que hacemos como entidad que se enfoca en las inversiones, y el impacto social de esas inversiones se está haciendo cada vez más fuerte y más relevante. Una mirada conjunta que permita no solamente entregar buenos resultados de inversión, pero que también capture ese valor va a requerir de prácticas muy diferentes, tanto por parte de las personas que lideran las compañías, por cierto, pero también de los inversionistas, que de alguna manera vamos a definir de manera importante cuáles son los incentivos, cuáles son el norte que muchos de esos líderes corporativos toman. Entonces, déjenme contarles un poco, antes de entrar en el detalle, cuál ha sido la manera en que nosotros hemos procedido, de una manera muy particular. Creo que desde, ¿no es cierto?, desde tiempos de inicio de la cristianidad se usa la figura de escribir cartas, las epístolas, ¿no es cierto?, no solamente como una comunicación entre dos personas, que suele ser lo más común, ¿no es cierto?, a escribir cartas, o bueno, hoy día sería emails, ¿no es cierto?, sino que también a partir, digamos, desde una perspectiva más colectiva, o a una audiencia más amplia que una sola persona.
Y hoy en día nuestro presidente, Larry Fink, que es además el fundador de BlackRock a fines de los 80, hace ya algunos años empezó a escribirle cartas a los gerentes generales de las principales compañías globales, que además coincidían, como después se pueden imaginar, con las compañías que eran las principales recipientes de inversión por parte de una compañía como la nuestra. Y la intención al principio fue, de alguna manera, muy enfocado en el tipo de expectativas que teníamos con respecto a esas administraciones. Uno de los primeros, de alguna manera, controversias que nosotros identificamos y se nos hizo muy importante decir nuestro parecer al respecto era que veíamos que las compañías se manejaban muy orientadas al corto plazo, incluso trimestre a trimestre. Y de alguna manera esto se hacía muy patente en las compañías que estaban listadas en bolsa. Los analistas que seguían estas compañías se fijaban mucho si las compañías iban a poder cumplir con los resultados trimestrales. El precio de la acción de la compañía fluctuaba muchísimo si es que cumplía o sobrecumplía o estaba por debajo de esa expectativa. Y eso empezaba a generar incentivos que de alguna manera olvidaban que buena parte del quehacer de las empresas no se enfoca en lo que va a ser el próximo trimestre, sino que en un horizonte de inversión mucho más largo. Y en el caso nuestro, que gran parte de los recursos que administramos corresponden a estrategias de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, dineros ligados a inversiones relacionadas con pensiones, por ejemplo, había ahí una contradicción. Muchas veces ese incentivo en el corto plazo de alguna manera atentaba con la adecuada inversión, por ejemplo, pero también ir dándole a las empresas un sentido de propósito. Y en ese sentido, algo que partió muy técnico, si ustedes quieren, de tratar de reorientar a las compañías a que miraran los resultados financieros, no solamente el próximo trimestre, sino que en horizontes más extendidos de tiempo, se fue ampliando y fue incluyendo también menciones respecto a las consideraciones medioambientales, también en relación a la relación de la empresa con distintos grupos interesados, o stakeholders, como se les suele llamar, no solamente digamos, a los accionistas, sino que también a sus colaboradores, a sus proveedores, ciertamente a reguladores y a la comunidad como toda, ¿no es cierto? También, obviamente, en relación a seguir profundizando en la dimensión de buenas prácticas de gobierno corporativo, que quizás es la que más claramente se alinea con los propósitos de un inversionista como puede ser BlackRock. Y así, desde más o menos el 2014 hasta ahora, nuestro presidente ha seguido con estas cartas, ahí puse los títulos de algunos de ellos, y que han servido de norte para que tanto la empresa, pero también fuera de ella, esta discusión haya tomado mucho mayor relevancia. Y de hecho las últimas cartas, como pueden ver, la del año pasado, abiertamente puso al propósito de la empresa y su relación con la generación de utilidades, la creación de valor para los accionistas. Y aquí me quiero detener un poco. Aquí hay algunas citas en esas cartas que no han estado exentas de controversia, incluso en Chile. Ha sido interesante, me ha tocado recibir algunos comentarios. Como saben, en Chile y particularmente en el sector económico y financiero, hay una huella, hay un sello muy importante de la visión de la Universidad de Chicago y de Milton Friedman en particular, que en algunos de sus escritos, ¿cierto? Puso una frase que yo creo que hasta hoy no solamente marca la manera que ven el propósito de las empresas a nivel global en muchas partes del sector financiero, y en Chile no es una excepción, refiriéndose que el propósito único de la empresa tenía que ser la generación de utilidades para sus accionistas. Que todo lo demás escapaba de ese ámbito, incluso
digamos, actividades como la filantropía u otras de responsabilidad social, para los más puristas desde esta perspectiva, no era algo que la empresa tendría que preocuparse, sino que más bien sus accionistas, que ellos como personas eventualmente podían decidir qué hacían con los dividendos que recibían, con algún otro beneficio que esa empresa, pero que la empresa, su solo propósito era ese. Y en ese sentido, nuestras cartas, o las cartas que ha escrito nuestro presidente, de alguna manera contravienen esa visión. Básicamente constatándonos de la realidad. Este no solamente algo que sean los valores, por cierto lo son, digamos, pero ir constatando que no solamente importan los inversionistas, y esto lo venimos diciendo desde ese rol, que las compañías tienen que entender que su propósito va más allá de la generación de utilidades. De lo contrario, su propia sustentabilidad de largo plazo, su capacidad de seguir haciendo negocios se puede poner en riesgo. Y eso ciertamente lo hemos visto hoy, con mucha fuerza durante la pandemia. Hemos visto como empresas que no han sido capaces, digamos, de entender su propósito más allá de eso, están enfrentando, ya sea la empresa misma, pero sobre todo algunos de sus líderes, presiones muy importantes para ajustarse a esos cambios. Como mencionaba Susana, yo vivo en Estados Unidos hace algunos años. Acá la reciente efervescencia social que ha surgido a partir de incidentes de violencia racial, le han puesto mucha presión a que las empresas se expresen, se manifiesten, que no sean indiferentes con respecto a su visión, a un evento que realmente ha tenido un impacto muy relevante en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente el político o el social, pero también en las empresas. Y han puesto de relieve muchas falencias, muchos dobles discursos, un poco que mencionaba también Susana, de quizás hacia el público, el marketing, está muy presente todos estos valores, pero que no se viven necesariamente dentro de la empresa. Entonces, en ese sentido, hemos hecho esfuerzos cada vez más importantes para poner este tema del propósito en la discusión. Déjenme mencionarles cómo se inserta esto. Y les voy a hacer muy brevemente un repaso de de qué se trata esto de inversión con criterios sustentables. Muchos de ustedes habrán escuchado el acrónimo ESG, que sería el equivalente en inglés. Aquí me permití una traducción en español, sería ASG, en el sentido de incorporar elementos de sustentabilidad medioambiental, responsabilidad social y buena gobernanza corporativa, que como les mencionaba, quizás es la más obvia, la que más temprana muchos inversionistas vieron como evidente de incorporar en sus decisiones de inversión, que era el respeto por ejemplo, a los derechos de accionistas minoritarios, la conformación de directorios que tuviesen miembros independientes que aseguraran una mirada diferente solamente a la del controlador o accionistas más importantes. Ciertamente, buenas prácticas de auditoría para ir precisamente a lo que señalaban Marta y Susana anteriormente, de tratar de no solamente anticiparse, sino que actuar en el caso de detectarse casos de, ¿no es cierto?, de soborno, de malas prácticas, pero en los primeros elementos también ha sido muy importante en lo medioambiental, en lo social, y ha tenido una evolución. Y en ese sentido quería compartir con ustedes cómo esta mirada desde elementos de sustentabilidad partió no el año pasado ni hace 2 años atrás. Por cierto, se ha visto quizás amplificado por la pandemia, ya si el tiempo alcanza me voy a referir a ello, pero es algo que nos viene acompañando por varias décadas ya, pero de una manera diferente a la que estamos viendo actualmente. Y en esa transición es importante entenderla porque eso está haciendo que el impacto sea mayor. Uno puede identificar claramente que hace décadas atrás muchos inversionistas, desde su propia manera de ver el mundo, querían
trasladar esa visión, esos valores a la manera en que invertían. Si me remonto no sé, a la década de los 70, por ejemplo, fundaciones, universidades, congregaciones religiosas, por ejemplo, que manejaban patrimonio, muchas veces indicaban a los administradores de ese patrimonio: oiga, quiero que me invierta, pero quiero poner algunas condiciones. No me invierta, por ejemplo, en compañías que fabrican armas. Algunos fondos de pensiones a partir de los 70, por ejemplo, en Estados Unidos prohibieron la inversión en Sudáfrica en el momento que ese país tenía un régimen, ¿no es cierto?, de apartamiento racial. Pero era algo que nacía del propio, digamos, del propio mandante, de la persona que confiaba en sus recursos. No tenía ninguna conexión, la verdad, muy fuerte con la gente que administrábamos esos recursos. Y como consecuencia, muchas veces esas decisiones traían aparejados algunos efectos, incluso tenían algunos costos asociados a pagar con menor rentabilidad. El dejar fuera, por ejemplo, empresas que fabricaban tabaco, digamos, tabacalera, ¿no es cierto?, por muchos años fue un detrimento a la rentabilidad. Pero eso fue cambiando en la medida que fuimos entendiendo mejor los riesgos. Por ejemplo, en el caso de la tabacalera, en la medida que la regulación fue cambiando y esas externalidades negativas que generan, ¿no es cierto?, en salud, se fue traspasando en mayores impuestos, en un efecto sobre su propio retorno. Ese péndulo pasó desde los valores al valor. Y donde vemos que es más una responsabilidad nuestra como administradores fiduciarios, porque algo esbozaba Susana ya al final de su presentación, nos hemos dado cuenta que estos criterios ya no solamente reflejan los valores de quienes nos entregan y nos confían sus ahorros, sino que va al corazón mismo de la creación de valor de la empresa. Aquellas empresas que no se preocupan del medio ambiente probablemente van a ver consecuencias bastante negativas frente a no poder ajustarse a cambios regulatorios si no son capaces de anticiparse a tiempo. ¿Para qué decir lo que les mencionaba con respecto a la responsabilidad social? Toda vez que hoy por hoy la principal, digamos, el principal activo de las compañías ya no son fierro, ya no son activos físicos, sino que recientemente se están convirtiendo en activos intangibles, por no decir propiamente la reputación. Muchas de las empresas tecnológicas, por ejemplo, hoy día, su principal activo es la confianza que tienen, ¿no es cierto?, los usuarios de esas plataformas. Y si no son capaces de velar por el correcto uso de sus datos personales, por ejemplo, o velar por que la información que se maneja no se distorsione y no veamos todas estas noticias falsas, por ejemplo, corren el riesgo de perder una parte importante, ¿no es cierto?, o verse extremadamente reguladas porque no fueron capaces de anticiparse a ese tipo de cambios. Entonces, ese impacto en rendimiento lo hemos visto cambiar de manera muy importante y ya no es un costo, sino que todo lo contrario. Estamos viendo cómo las empresas que se preocupan de estos criterios, incluyendo su relación con la corrupción. Y aquí un breve paréntesis, les mencionaba ayer, digamos más temprano en esta semana, en la llamada que tuvimos a prueba, cómo los criterios ASG en Latinoamérica, y esta ha sido mi experiencia, muchas empresas nos han sugerido agregar una letra más, la letra C, para hacer patente que en América Latina tenemos que poner un foco adicional, tanto así como para identificar con una letra adicional en el acrónimo, frente a la corrupción, que tiene que ser un foco también para los inversionistas de seguir muy de cerca cómo las empresas están respondiendo a estos riesgos. Y en ese sentido, y aquí rápidamente, digamos, les muestro cómo estos criterios ya no comprometen retorno. Aquí, en esta gráfica, les quiero mostrar cómo hemos podido comparar muestras de empresas o, digamos, de acciones de empresas, algunas de ellas que tienen, digamos, puntajes más altos en cómo siguen criterios de sustentabilidad, que son las de color amarillo, y cómo el retorno de ese tipo de empresas es al menos igual o incluso en otros mercados mejor que aquellas que no tienen necesariamente un mayor foco en esos criterios de sustentabilidad. Lo mismo en la gestión de riesgos se ha vuelto cada vez más importante. Aquí les muestro una gráfica de un estudio que hicimos en conjunto con una consultora medioambiental en Estados Unidos, identificando, por ejemplo, en el sector eléctrico, qué zonas geográficas de Estados Unidos pueden estar en riesgo en relación al cambio climático que afecta, por ejemplo, la probabilidad de inundaciones o de incendios forestales. O sea, ya
ya no es ser solamente un inversionista, digamos, que abrace árboles o que sea verde, sino que va directamente a lo que tenemos, a nuestro quehacer como inversionistas, que es identificar tanto oportunidades como posibles riesgos. Ahora, para ir finalizando y un poco lo que hemos podido observar a partir de esta pandemia es cómo estos criterios que tradicionalmente se conocen como ASG se han ido, digamos, corriendo a un acrónimo que es más antiguo. Muchas veces, en vez de hablar de inversión sustentable, se hablaba de inversión socialmente responsable, pero en la medida que el aspecto medioambiental tomó más fuerza, hubo que cambiar de nombre, pero encontramos una nueva definición a esto, que hoy día la inversión sustentable no solamente es eso, sino que nos hemos dado cuenta, y la data así lo ha ido confirmando, se ha vuelto más resiliente. Las empresas, y esta es la perspectiva inversionista, que son capaces de tener buenas prácticas que les permita, por ejemplo, mitigar, sino que abiertamente reducir eventos de corrupción, por ejemplo, o un manejo adecuado de los riesgos medioambientales, o que son capaces de alguna manera avalar lo que nosotros conocemos como la patente social para operar, que es de alguna manera el entendimiento de la sociedad, de que la empresa tiene un propósito que va más allá de generar utilidades, sino que le está entregando un bien a la sociedad. Lo hemos podido comprobar en resultados. Aquí nuevamente hicimos algunas pruebas, si se enfoca en la parte más abajo, hicimos una comparación a cuál es la rentabilidad de empresas que tienen mejores indicadores de sustentabilidad, y como pueden ver ahí, las cifras son bastante alentadoras en cuanto a que empresas que son mejores ciudadanas, si ustedes quieren, además han probado ser mucho más resilientes en digamos, este tipo de entornos mucho más inciertos. Hicimos incluso algunos testeos a momentos también de mayor incertidumbre financiera de algunos años atrás, y las conclusiones son bastante parecidas. Así que veo que ya Ramón aparece en la pantalla, así que eso significa que se me está acabando el tiempo. Como siempre, las cariñosas palabras de nuestros colegas legales nunca faltan en las presentaciones de BlackRock, y con eso le devuelvo a Ramón el micrófono. Muchas gracias, Axel. Muy entretenida e interesante tu exposición, especialmente también el concepto de ASG. Si tenemos tiempo, vamos a volver a profundizar un poco más en eso cuando vengan las preguntas. Hemos recibido preguntas de la gente que está asistiendo a este foro. Vamos a empezar con una pregunta para Marta. Llama la atención que pese a todos los avances alcanzados, aún existe la percepción que en Chile, Marta, los delitos de cuello y corbata tienen un tratamiento distinto que los delitos comunes, dejando la sensación que no existe igualdad ante la ley. ¿Cómo se podría resolver esa situación? Sí, es una pregunta que requiere una respuesta bastante extensa para tratar de hacernos cargo del fenómeno, pero primero quisiera decir que yo comparto que exista esa percepción, que en definitiva me parece válida. Han habido avances, sí, los avances quizás más importantes porque han habido avances, digamos, no ha sido el único del año 2018, vienen existiendo avances desde hace tiempo en términos de aumento de penalidades, ¿ya? Pero quizás del año, de fines del 2018, debe ser el más importante. Pero no hemos tenido tanta oportunidad de probarlo, de testearlo, digámoslo de esa manera, porque en definitiva está solamente esa legislación para hechos posteriores a noviembre del 2018, que no es que no se hayan cometido, sin duda se han cometido, pero entendamos que las investigaciones por casos de corrupción son siempre de largo aliento. Son siempre de largo aliento, por lo tanto va a tomar un tiempo también adicional el poder tratar de cambiar esa percepción en la gente que, insisto, yo creo que ha tenido fundamento en cosas que se han visto. En ese sentido yo quisiera comentar también algo que nosotros como Fiscalía hemos querido contribuir. Recientemente, a fines de julio, sacamos nuestra nueva normativa en materia de persecución penal de la corrupción,
Y para eso nos hicimos cargo, por supuesto, de las modificaciones legales, pero también de las evaluaciones que como país hemos tenido en el ámbito de las convenciones internacionales y particularmente de la OCDE, que ha sido bastante estricto con nosotros. Y en definitiva, si bien las decisiones de la Fiscalía técnicamente se han ajustado a la ley, eso ha sido así, se han ajustado sobre todo por un marco punitivo que es y que era, sobre todo hasta antes de noviembre del 2018, bastante acotado, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en una ley que, como decíamos previamente, como la 20.393, tiene o tuvo en sus orígenes una finalidad más bien preventiva, que es sancionatoria, que castigadora, como es la 20.393, las decisiones, por ejemplo, de suspensión condicional o de procedimientos abreviados, que son procedimientos negociados en cuanto a la penalidad, estaban ajustados totalmente a la ley, generaban una sensación, evidentemente, en la ciudadanía. Eso es un hecho, digamos. O sea, en definitiva, uno puede responder a la OCDE, las decisiones están técnicamente ajustadas, pero yo no puedo negar que el impacto que eso producía en la ciudadanía tenía que ver con una sensación de desigualdad. Y por lo tanto nosotros como Fiscalía nos hicimos cargo y esas salidas a partir de julio de este año están mucho más restringidas para poder acceder a una suspensión condicional, no obstante que el marco legal lo siga permitiendo. Hay requisitos adicionales que ha fijado la Fiscalía, y lo mismo en materia de procedimiento abreviado, particularmente en ciertos delitos que son más graves en el ámbito de la corrupción, y respecto de ciertas autoridades, sobre todo, que entendemos claramente que a mayor grado de responsabilidad, a mayor autoridad, o por ejemplo, o si yo ostento un cargo de elección popular donde estoy representando a muchas personas, las exigencias deben ser mayores y por lo tanto este tipo de salida está muchísimo, muchísimo más restringida, y de esa manera queremos contribuir también a esta percepción de igualdad, pero siguen faltando cosas en el plano legislativo. Yo me refería, y voy a insistir en eso, es una lucha que tenemos ahí permanentemente y en la cual vamos a insistir. No vamos a poder avanzar tanto más en hechos que son difíciles de esclarecer si nosotros no tenemos un adecuado sistema de protección a los denunciantes de corrupción. Y en Chile no lo tenemos. Y las modificaciones legales que se están planteando ahora son absolutamente insuficientes. Lo digo porque además he tenido la oportunidad también de decirlo en sede legislativa, pero quiero insistir en ese punto, porque si de verdad nosotros queremos cambiar la cultura desde las empresas y desde las personas, en definitiva, si realmente queremos hacerlo, entonces esto tiene que ser un factor a considerar. Mejorar las herramientas investigativas, son temas que en definitiva en persecución penal denominamos casos de alta complejidad, como cuáles, como el lavado de activos, como otros que tienen considerados herramientas que no existen en el ámbito de la corrupción, la entrega vigilada, el agente encubierto, etc. Hay cosas por mejorar todavía, pero se están haciendo esfuerzos, y yo diría básicamente en una señal de esperanza que igual démosle un espacio de vigencia a las modificaciones recientes que tuvo el Código Penal para ver si efectivamente seguimos en esa percepción o podemos cambiarla. Hay que darle todavía un espacio, son temas más lentos. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Muy interesante, y sobre todo eso, quizás tener un poco de paciencia y darle un espacio a la norma y un espacio para que empiecen a funcionar estas nuevas modificaciones que tienen que ver con el combate a la corrupción y también con el tema de los delitos de cuello y corbata. Tenemos una pregunta para Susana Sierra. Susana, en los últimos años se han dado a conocer importantes casos de corrupción en Latinoamérica. ¿Se ha visto que los países han mejorado su capacidad de prevenirla y castigarla? Gracias, Ramón. Buena pregunta. Gran parte lo contestó Marta recién, pero quiero dar también mi visión. Yo creo que en los últimos años en Latinoamérica, en términos de regulación contra la corrupción, se ha hecho mucho. O sea, partiendo porque Chile fue el primer país con ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y hoy día ya varios países de Latinoamérica lo tienen. Y por lo tanto hemos ido avanzando hacia allá. Lo mismo que comentaba Marta al principio, o sea, hoy día nosotros en Chile, en marco regulatorio, ya tenemos una ley de soborno entre privados, de administración desleal, y ya nos empezamos a acercar
a los países europeos. Pero en términos de prevenirla y castigarla, Marta lo decía recién, efectivamente la investigación de estos casos generalmente son investigaciones largas que requieren muchos recursos del Ministerio Público y por lo tanto no vemos seguramente tantos casos como nos gustaría ver o tantos ejemplos para contar. Y por lo tanto acá quiero hacer un llamado, más allá que dejarlo solamente como en términos judiciales, es un llamado a las empresas y a cada uno de nosotros a que seamos nosotros mismos los que sancionemos estos hechos. Marta comentaba recién respecto a los denunciantes anónimos, es muy difícil también enterarse de estos casos si es que nadie se atreve a denunciar, si es que nadie se atreve a hablar en términos de certeza para las personas que denuncian. Todavía falta mucho, no solamente desde el punto de vista más global, sino que en los mismos canales de denuncia de las propias empresas la evidencia muestra que se producen muy pocas. ¿Y por qué? Porque realmente nadie se atreve a denunciar con toda razón, porque efectivamente la gente que denuncia después ve repercusiones o el costo personal de denunciar es muy alto, y por lo tanto ahí un llamado a las empresas, pasar tal vez de esta cultura de la denuncia tal vez a una cultura de la alerta. Acá en Latinoamérica y especialmente en Chile no tenemos la cultura de levantar la voz cuando vemos algo, nos enseñan desde chicos a no meternos donde no nos importa, a no ser acusete, a no hablar si es que no nos han invitado, y por lo tanto también estamos muy acostumbrados a meter las cosas bajo la alfombra y a hacer como que no las vemos, y yo creo que por eso tiene que ser un cambio de la sociedad, un cambio que no solamente va desde las empresas a hacer todo para prevenir y a incentivar, a ser los primeros en enterarse si es que algo está pasando en la propia empresa, sino que de cada uno de nosotros como personas, ¿qué estamos haciendo efectivamente para esta prevención? ¿Qué estamos haciendo si es que vemos que algo está pasando? ¿Lo estamos diciendo? Porque acá no existe castigo social. Y da lo mismo las leyes que existan, si es que dentro de los mismos círculos vamos a permitir que estas conductas pasen, si es que no vamos a atrever a decir nada, o si es que la persona más corrupta del país está comiendo en la mesa al lado del restaurante y le vamos a dar un espaldarazo en la espalda, en vez de efectivamente encararlo. En la medida que las personas vean que si cometen malas prácticas, de que si cometen actos delictivos, su propio círculo los va a terminar juzgando y los va a terminar apartando, yo creo que vamos a producir un cambio mucho más rápido que esperar de que efectivamente se empiecen a producir cambios o que la persona termine incluso en la cárcel. Entonces yo creo que ahí vamos a poder producir un cambio como sociedad donde efectivamente vamos a terminar castigando al corrupto. Eso. Perfecto, Susana. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta va dirigida a Axel. Axel, tú nos hablaste de la sigla ASG, que tiene que ver con medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza. ¿Podríamos profundizar acerca del criterio de gobernanza y su lineamiento con la prevención de la corrupción? Claro que sí, Ramón. Efectivamente, gobernanza, como les mencionaba, quizás ha sido la dimensión de inversión con criterio de sustentabilidad que ha tenido aceptación más temprana por parte de inversionistas, porque, por ejemplo, el que se respeten los derechos de accionistas minoritarios y que no se vean atropellados por un controlador que toma decisiones que pueden perjudicar a ese grupo de inversionistas es una motivación que surge, yo creo que muy al inicio. Uno difícilmente va a querer invertir en una compañía en que sus derechos se puedan ver de alguna manera afectados, si es que el controlador sobredomina, por ejemplo, o si, digamos, puede tomar decisiones de optimizar sus ingresos de otra manera. Ahora, dentro de esa dimensión de gobernanza, crecientemente se han incorporando medidas que precisamente apuntan a que elementos como la corrupción o yo diría malas prácticas en general, primero se puedan identificar más prontamente, más tempranamente, y esto va desde la existencia, por ejemplo, de directores independientes, que no se deban. Ahora, uno entiende, en ese sentido Chile es un poquito distinto a otros países en que una vez nominado como director, los directores se deben a todos los accionistas, no a uno en particular, pero la realidad nos ha demostrado que generalmente los directores nombrados por cierto grupo de accionistas, particularmente el controlador, suelen alinearse con sus objetivos
de una manera esperable. El contar con personas que no tienen ese alineamiento, al menos formalmente, como son los directores independientes. Pero también va más allá de eso. Él estructura, por ejemplo, de reporte, tanto, por ejemplo, que se pueden observar como todas la organización de auditoría interna, por ejemplo, o de gestión de riesgo, que le reporten al directorio y no al gerente general, que haga mucho más fluida el poder identificar tempranamente este tipo de riesgo. Entonces, en lo que a corrupción se respecta, hay desde la estructura propia del directorio, el que sea un elemento más en los objetivos a medir. Y aquí es una cosa muy importante. Yo diría que en mi experiencia, uno de los aportes que ha hecho que los inversionistas, al menos, nos hayamos hecho más partícipe de incluir estos criterios, por cierto, los ligados a control de corrupción, es que de alguna manera hemos exigido métricas y mediciones por parte de las compañías. No nos quedamos solamente con declaraciones de buena intención, que por cierto está bien, pero queremos ver resultados. Y aquí el mensaje es, ojo, que no nos importa la foto, y hemos tenido hartas conversaciones con empresas diciéndome, probablemente la primera foto, porque no es algo que habitualmente ustedes hacían, no van a salir muy bien peinados en esa foto. Lo que nos interesa es ir observando los grados de avance. Cómo a partir de un estado inicial ustedes nos pueden demostrar un año o 2 años que van avanzando en lo que ustedes mismos se comprometen como empresa respecto a seguir estos criterios. Y recientemente, y esto no es algo que hemos hecho en Chile o en Latinoamérica todavía, pero en Estados Unidos hemos, por decirlo así, sacado al pizarrón a las compañías que hace 2 o 3 años venimos trabajando con ellas y le hemos dicho, bueno, ¿cómo van con respecto a esas métricas que ustedes mismos nos han empezado a entregar? ¿Cómo ha sido el grado de avance? Si sus planes van de acorde a lo que ustedes mismos se comprometieron. Y por primera vez en este año hemos votado en contra de las propuestas de la administración de las compañías en Estados Unidos por precisamente no ser capaces de ellas demostrar avance en el cumplimiento. O sea, los inversionistas cada vez sentimos que tenemos que tomar un rol más activo primero, hay 12, 3 años de trabajar con las empresas para que ellas puedan ir elaborando, midiendo, ¿no es cierto?, haciendo transparente estas métricas, pero no se queda solamente en eso. Tenemos que, de alguna manera, también, ojalá no muy frecuentemente, sacar el garrote, no solamente la zanahoria, sacar el garrote y sancionar, votando en contra. ¿Y esto qué significa votar en contra? Eso significa, por ejemplo, votar en contra aumentos de salarios, por ejemplo, que la administración le puede estar presentando a la Junta de Accionistas, u otros beneficios a la propia administración, y que ponga el foco de atención. Entonces, la corrupción en particular y cómo las compañías en sus maneras, no solamente en sus declaraciones, sino que cómo lo están viviendo y cómo lo están implementando, es la manera en que nosotros traemos ese aspecto desde la perspectiva inversionista. Perfecto, Axel, muchas gracias. Qué interesante eso de las métricas, de sacar al pizarrón a las empresas y que mucho más importante los grados de avance que la foto inicial. Vamos a terminar este foro con una última pregunta para Susana Sierra. Susana, ¿cuál sería la recomendación para aquellas empresas que aún no tienen implementado un modelo de prevención de delitos y aún no ven las ventajas de tenerlo? Bueno, bien corto porque se nos está acabando el tiempo. Mi recomendación, o lo que le diría a esas empresas, es que no entienden lo que es un modelo de prevención de delitos y que efectivamente lo están viendo como una burocracia, porque un modelo de prevención de delitos, por muy complejo que suene el nombre, no es más que pescar las mismas políticas y procesos que tiene la empresa, las políticas comerciales de proveedores de inversiones, que seguramente las hizo por el hecho de ser empresa, que no las hizo pensando en un compliance, y ver cómo esas mismas políticas le ayudan a prevenir estos riesgos de cometer delitos, los riesgos de soborno, riesgos de cohecho, lavado de activos, etc. Y por lo tanto, sería que en el fondo están pensando en un modelo de prevención de delitos como algo muy burocrático y como una isla, y que no lo están viendo como el corazón del negocio. Si es que lo empiezan a ver como el corazón de la empresa, no va a ser difícil de que efectivamente lo puedan implementar, o seguramente muchas ya lo tienen implementado incluso sin saberlo. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Susana.
Bueno, con esto terminamos el foro de esta mañana. Queremos agradecer muy especialmente a Marta Herrera, a Susana Sierra y a Axel Christensen por esta interesante presentación. Buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos.